Bien, ahora sí. Buenos días con todos. Les agradezco por acompañarnos en este webinar sobre protección de datos personales en el Perú. Mi nombre es Carlos Ochoa, soy abogado de Mont Group y hoy vamos a conversar sobre una figura clave que muchas empresas deberían considerar en los próximos meses, el cual sería el oficial de datos personales. La idea de este espacio es explicar el tema de manera clara, práctica y útil para que puedan identificar si esta obligación aplica a su empresa y cómo abordarla de forma ordenada. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Como pueden ver, aquí están los datos de nuestro estudio, Mon Group Perú SAC, que están nuestros datos de contacto y también los datos míos como abogado de la empresa y también de nuestra directora comercial, la doctora Paula Chincha Uribe. Muchas gracias. Ahora continuamos. Bien, para empezar, el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, aprobado por el Decreto Supremo el 016-2024-JUS, establece la obligación de designar un oficial de datos personales para determinadas organizaciones del sector público y privado. Esta obligación ya ha empezado a ser exigible de forma progresiva desde el 30 de noviembre de este año. Pero más allá de ser solo un requisito legal, el nombramiento del oficial de datos personales representa una oportunidad para fortalecer la cultura de cumplimiento, mejorar la gestión de la información y generar mayor confianza con sus clientes, usuarios y colaboradores. Ahora bien, en este punto quisiera realizar un pequeño paréntesis porque para empezar debemos considerar que toda empresa que realice tratamiento de datos personales debe en primer lugar realizar el registro de su banco de datos ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y posteriormente efectuar el nombramiento de su oficial de datos personales, quien sería el nexo entre la empresa y la entidad pública, quien además será el encargado de velar que la base de datos no sea vulnerada y en el caso de detectarse alguna falla o filtración de información, podría llevar a cabo los remedios correspondientes. Cabe mencionar que en este caso aplicaría el principio de responsabilidad proactiva. Bajo este principio se exige a las empresas no solo cumplir con la normativa, sino también demostrar activamente que lo hacen adoptando medidas preventivas. Para ello es necesario contar con el registro de su banco de datos personales o datos de que tratan, ya sea de datos de colaboradores, clientes, tal vez datos sensibles que ustedes manejen dentro de su organización y además el nombramiento de su oficial de datos personales. Bien, gracias. Ahora, eh, por lo que podemos advertir, el oficial de datos personales no solo es una figura formal, sino es una persona que tiene un rol estratégico dentro de su empresa. Es decir, su función principal va a ser verificar que la empresa cumpla con la normativa de protección de datos personales, asesorar al personal y a sus colaboradores y promover una cultura de privacidad y confianza. El reglamento exige que el oficial de datos personales tenga conocimientos y experiencia acreditados en la materia. Pero aclara algo importante, que no necesita ser un oficial de dedicación exclusiva. Es decir, puede ser un colaborador interno de la empresa, puede ser un profesional externo o incluso un solo oficial de datos personales puede ser único para solo un grupo empresarial, para varias empresas. Obviamente que sean todas pertenecientes del mismo grupo empresarial, siempre y cuando esta persona sea fácil de contactar. Ahora bien, el reglamento no especifica realmente qué se debe tener en cuenta como conocimientos o, digamos, como conocimientos exactos que deberían tener. O sea, que debe ser acreditado, pero no especifica si realmente debe ser estudios universitarios, tal vez algún webinar o alguna participación que haya tenido. No especifica. Sin embargo, en la práctica yo puedo comentarles de que debe ser una persona de que debe conocer no solamente la normativa, como bien voy a ahondar en otras diapositivas, sino también que esta persona debe conocer los diferentes sistemas de que se pueden vulnerar alguna base de datos. Es decir, ataques hash, phishing, while phishing, tal vez ataque DDoS o ataque DOS también o inclusive hay ataques que son muy específicos como el tipo de ataque fechado cumpleaños.
en el cual replica la hash bueno, la hash es un algoritmo que muchas bases de datos eh, usan y trata de replicarlo de tal manera de que sea vulnerable con una credencial válida. Es decir, trata de acceder con una contraseña ya utilizada para acceder a una base de datos protegida. Eso podría entenderse de que una persona con esos conocimientos es recomendable y altamente valorada para que pueda ocupar el cargo de oficial de datos personales. Bien, ahora, cabe mencionar que no todas las empresas están obligadas automáticamente a designar a un oficial de datos personales. El reglamento establece que deben hacerlo aquellas organizaciones que traten grandes volúmenes de datos personales, ya sea por la cantidad o por el tipo de datos o porque dicho tratamiento puede afectar a muchas personas. Además, la organización o la empresa cuando aplique la actividad, disculpe, cuando aplique, bueno, la organización aplica cuando la actividad principal o el giro del negocio implica el tratamiento de datos sensibles como información de salud o datos biométricos. Por eso, el análisis que uno debe realizar si requieren un oficial de datos personales no solamente financiero, sino también operativo de riesgo. Como vamos a ver más adelante, la normativa establece ciertos ramos o ciertos parámetros para que la empresas tienen obligación de tener un oficial de datos personales. Sin embargo, es recomendable de que esa persona sea nombrada independientemente de los tramos que establezca la normativa, si es que los datos que maneja su empresa sean datos, digamos, historial de salud, como acabo de repetir, o inclusive datos, quién sabe, tal vez listas de riesgo o listas correspondientes a personas PEC o inclusive algunos datos muy especiales como datos bancarios. Por eso que, viendo la siguiente diapositiva, vemos que el perfil del oficial de datos personales es clave para que su rol funcione correctamente. O sea, para empezar, debe contar con conocimientos legales en protección de datos, experiencia práctica en temas de cumplimiento y capacidad para asesorar a la organización. Así también se espera que tenga independencia técnica y criterio profesional para evaluar riesgos y emitir recomendaciones. Y debemos tener en cuenta que no se trata que esta persona, el oficial de datos personales, solo conozca la norma, sino también que entienda cómo se aplica en la práctica en procesos reales de la empresa. Como acabo de mencionar, hay diferentes ataques que una empresa puede ser objeto de ciberataques, ya sean grandes empresas, medianas empresas o pequeñas o microempresas, todas están bajo el mismo riesgo de enfrentar un ciberataque o un delito informático. Por eso es que es recomendable que la persona que sea el oficial de datos personales tenga el conocimiento no solamente legal, sino también técnico y práctico, justamente para detectar los ataques y detectar cualquier tipo de vulneración. Ahora, como vemos, el reglamento también establece funciones mínimas obligatorias por la oficina de datos personales. Entre ellas va a ser informar y asesorar a la empresa, verificar el cumplimiento normativo y actuar como punto de contacto con la autoridad de protección de datos personales. Es decir, si es que ve algún tipo de vulneración o si es que la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales requiere algún tipo de información o comunicación, este oficial va a ser la persona, el nexo, el que se va a poner en contacto para decir, sí, cumplimos con la normativa y además tenemos estos remedios en caso de que nuestra base de datos sea vulnerada por X motivos. O inclusive, si es que ha sido vulnerada, Dios no lo quiera, esta persona va a ser la encargada de ver el daño que ha sido efectuado y evitar en la medida de lo posible que se sigan filtrando datos. Por eso que vemos que en la práctica y siguiendo estándares internacionales, como por ejemplo los aplicados en la Unión Europea, e inclusive en nuestra práctica también en Chile creo que es la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, se establece de que el oficial de datos personales también suele participar en la atención de derechos ARCO, es decir, los derechos ARCO que vienen a ser acceso, rectificación, cancelación u oposición por parte de los titulares y el diseño de proyectos que involucren el tratamiento de datos. Esto va a permitir prevenir riesgos antes de que se materialicen, porque esa es la idea de tener un oficial de datos personales, que prevenga el riesgo antes de que este riesgo sea una realidad. Bien.
Ahora, ¿cuándo es la oportunidad? O bueno, mejor dicho, la obligación de asignar un oficial de datos personales no se aplica obviamente de golpe, no inmediatamente, sino que el reglamento y la legislación establece que se hace de manera progresiva, es decir, según el nivel de ingresos de la empresa. Esto va a dar un margen razonable porque la ley entiende que no todas las empresas tienen los mismos recursos o respaldos financieras para tener un personal especializado para que vea justamente la protección de datos y evitar la filtración de datos. Entonces, por eso que es importante tener presente que si una empresa está obligada y no cumple con la designación, va a incurrir en una infracción leve, sancionable con multa. Como vemos en la diapositiva, esa multa puede ser hasta de 5 unidades impositivas tributarias, lo cual es aproximadamente unos $7.920. Bueno, esta es una cantidad referencial porque debemos tener en cuenta que la unidad impositiva tributaria varía año a año. Por ello, la anticipación siempre es clave. Ahora, la designación del oficial de datos personales debe comunicarse obligatoriamente ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y su plazo es de 15 días hábiles desde la designación y la comunicación se realiza ante la mencionada autoridad y debe tenerse en cuenta que se deben adjuntar los documentos, es decir, por ejemplo, en la comunicación deben incluirse los datos del titular, de la empresa titular del banco de datos, el nombre y el contacto del oficial de datos personales y el documento interno que formaliza su designación. Ya vendría a ser un contrato de trabajo, un acta de Junta General de Accionistas o una carta, pero debe juntarse algún tipo de documento que acredite que la empresa tiene un oficial de datos personales y esta vez es la persona encargada de velar el debido cumplimiento y la protección de los bancos de datos que la empresa tenga registrada. Además, cualquier tipo de cambio posterior también debe informarse dentro del mismo plazo. Es decir, digamos, nombraron a un oficial de datos personales y esta persona tiene ha cambiado de domicilio o ha cambiado de número de teléfono, entonces, ni bien el oficial de datos personales comunique esa situación a la empresa, el gerente general o el representante legal está en la obligación que dentro de los contados 15 días hábiles, debe comunicar a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales este cambio, ¿no? O si es que se ha realizado algún cambio de oficial de datos personales o esa persona, digamos, se va de vacaciones y ha dejado a un interno o a un suplente, también eso debe ser comunicado ante la autoridad. Bien, pues lo que vemos en la siguiente diapositiva, aquí vemos un cronograma de cumplimiento. En el primer ámbito están las empresas con ventas anuales superiores a 2.300 UIT, lo cual son aproximadamente, como vemos en la diapositiva, unos 3.658.900 dólares. Esta obligación ya es exigible desde el 30 de noviembre de este año. Ahora, para las empresas medianas con ventas anuales mayores a 1.700 UIT y hasta 2.300 UIT, es decir, entre unas ventas anuales de 2.695.000 o hasta 3.658.000, la obligación de tener su oficial de datos personales aplica desde el 30 de noviembre del siguiente año. Para las pequeñas empresas con ventas anuales mayores a 150 UIT y hasta 1.700 UIT, es decir, desde $240.000 hasta los mencionados 3.658.000 dólares, la obligación exigible desde el 30 de noviembre de 2027. Y finalmente, para las microempresas, las empresas más pequeñitas que tienen ventas anuales hasta 150 UITs, es decir, hasta $240.000, esta exigencia esta obligación es exigible, perdóneme, desde el 30 de noviembre del 2028. Como podemos ver en este cronograma de cumplimiento, esto es de manera progresiva. Sin embargo, es recomendable que aprovechando de que no es exigible, es flexible, la autoridad entiende de que si una empresa de buena fe, haciendo un esfuerzo, nombra a un oficial de datos personales, eh, esto es altamente valorado y no simplemente cuando ya es exigible legalmente. Bien, y debemos tener en cuenta que estos valores son en función de las ventas anuales, pero en venta bruto, no hablamos del neto. Ahora, justamente como había mencionado, conforme al artículo 37, numeral 5 del reglamento, aquí están los aspectos claves que ya había mencionado sobre la comunicación, ¿no? La cual la empresa debe dar los datos, que tienen 15 días hábiles, y esto se presenta ante la mesa de partes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no?
Y como había mencionado, también cualquier actualización se hace a través del mismo medio, contando los mismos plazos y mismos requisitos. Bien. Y finalmente, nuestra recomendación es que uno como empresa deben identificar oportunamente en qué tramo del cronograma se encuentra su empresa. Tienen que evaluar si su actividad, el tipo de datos personales que tratan, por el volumen de dicho tratamiento los ubica dentro de los supuestos previstos en el reglamento para que puedan planificar con anticipación la designación del oficial de datos personales, teniendo en cuenta que este es un enfoque preventivo, ya que va a permitir para su empresa reducir cualquier tipo de riesgo, evitar alguna sanción y mejorar la gestión interna de la información que ustedes manejen o de los bancos de datos que ustedes tengan inscritos en su empresa. Por lo que podemos ver que, para finalizar, quisiera dejar el mensaje clave que el oficial de datos personales no debe entenderse únicamente como una exigencia normativa, sino como una oportunidad para su empresa para fortalecer la confianza entre sus clientes y proteger la reputación de su empresa, y también consolidar una cultura de cumplimiento que hoy por hoy, ahora muchas empresas que, digamos, pequeñas, medianas, están contratando o son proveedores de empresas más grandes. En los procesos de homologación, ya les piden, ya es una exigencia de que tengan programas, manuales, políticas de compliance y adicionalmente una normativa especial para evitar la filtración de datos personales o el tratamiento de datos personales, en lo cual el oficial de datos personales va a ser la persona encargada de no solamente velar por el sistema, sino que adicionalmente a promover o recomendar mejoras, tal vez en los contratos que ustedes tengan, si son una empresa tecnológica que marca o tiene algún tipo de tratamiento de datos personales con trabajadores, empresas, o también manejan un listado de datos. Esto le va a permitir que contractualmente también se tenga conocimiento o protección de los datos que ustedes tengan. Y esta persona va a ser, valga la redundancia, encargada de justamente velar el debido cumplimiento y en caso de algún tipo de vulneración, ver o aplicar el remedio correspondiente, considerando de que todos, o sea, independientemente si seamos empresa, tengamos empresas, seamos personas naturales, estamos constantemente bajo ciberataques. Ahora, obviamente, no es que lo vemos a primera vista, porque obviamente a veces uno dice, y esta es una anécdota personal, en el cual uno va a su banca móvil y dice, qué raro, no funciona o algo pasa, entonces, y felizmente, ¿no? Yo no, en mis cuentas no ha habido ningún tipo de problema. Pero el personal del banco se puso en contacto conmigo diciéndome que había habido una filtración y que por medida de seguridad habían bloqueado las cuentas. Y yo dije, bueno, está bien, ¿no? Entonces, a veces uno no sabe en qué momento algún dato personal no sin querer comparte. A veces, pues, no solamente hablo de redes sociales, sino a veces te piden para la adquisición de un servicio. A veces uno dice, no, da alegremente su DNI, sí, para contratar el servicio, aquí está mi DNI. O cuando uno va a almorzar y dice, sí, quiero factura electrónica y das tu DNI, no sabes la persona que lo va a recibir qué tratamiento o qué va a hacer con esa información. Entonces, a veces uno no es que se ponga en riesgo sí o sí, uno, o sea, no es que guardarlo todo bajo siete llaves, pero siempre es recomendable de que ser conscientes de que que somos pasibles de ser presa de un ciberataque, ¿no? Y que esos ataques normalmente se traducen en que uno como persona natural pueden, no sé, hacer una compra con una tarjeta que tú nunca la uses o digas, oiga, ¿qué pasó con este consumo que yo no reconozco? Y por eso que ahora las empresas más grandes, entre ellos las entidades bancarias y financieras, tienen un programa bastante robusto justamente para evitar o minimizar el riesgo. Entonces, a veces cuando uno ve que a veces la línea o el banco no funciona, es por esa razón, porque obviamente el banco no va a decir estamos bajo ataque o bajo un ciberataque tipo DDoS. No te lo va a decir porque obviamente no es publicidad para ningún banco. Pero obviamente están haciendo todos los esfuerzos para que tu información no sea vulnerada o sea diseminada. Bien, y ahora con esto concluyo esta pequeña presentación, pequeño webinar que quise hacerlo lo más corto, conciso y bastante ameno.
Y cualquier consulta o pregunta, quedo atento para responderla en la brevedad. Muchas gracias. Sí, Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, veo que has levantado la mano. Vamos a ver. A ver. Hola, Hola, Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos ¿qué días. tal? Muy buenos días. Para felicitarte por tu exposición y en segundo lugar, las ventas. Cuando hablamos de ventas anuales, ¿qué periodo se toma? Dijiste, por ejemplo, más o menos 12 millones de soles a noviembre de este año, pero las ventas de, del año 24 al 25 o las ventas de este año de enero proyectadas hasta diciembre de este año. Conozco muchas empresas que están en el limbo. Entonces yo quisiera saber cuáles son los parámetros por favor, si podrías explicarle un poco más sobre este tema del límite de ventas para tener el oficial del cumplimiento de protección de datos. Muchas gracias. Gracias, Orlando, por la consulta. Mira, en el caso de vamos a ver a la laminita de las ventas. Y bien, aquí establecen las ventas, sin embargo, el reglamento no establece, digamos, no te dice las ventas al cierre de tal periodo. Sin embargo, usando el criterio práctico, yo considero que debe utilizarse el parámetro del cierre de ventas del último año. Es decir, por ejemplo, para las empresas grandes que ha sido la obligación en el 30 de noviembre de este año, 2025, ellos han utilizado el- las ventas anuales al cierre del 2024, es decir, al 31 de diciembre del 2024. Por ejemplo, para las empresas medianas, que va a ser exigible a partir del próximo año, el 30 de noviembre del 2026. Entonces, debería utilizarse las ventas anuales del cierre de año, del 2025. Y así sucesivamente. Es lo que yo considero y en la práctica lo que se ha estado haciendo. ¿No? Porque si bien el reglamento es bastante claro con respecto a las obligaciones que tiene la empresa, sin embargo, hay ciertos puntos en los cuales no es muy específico, ¿no? Y justamente esa es la información que incluso es una consulta que muchas personas me hacen a veces, que me dicen, oye, Carlos, pero ¿de qué voy a considerar? O sea, yo digo, bueno, el reglamento dice venta anual, entonces teniendo en cuenta al cierre del último año. Entonces, para efectos prácticos, pero uno dice, no, pero debería hacerse, no sé, pues, o sea, algunos me dicen, no, porque el reglamento me dice que la exigencia es a partir del 30 de noviembre de 2026. Entonces, debería contar las ventas anuales digamos, del 30 del 2025 hasta el 30 del 2026. Y le digo, no, deberías más bien considerar el cierre o tu estado financiero al cierre del 2025. Entonces, si tu venta supera ese tramo, ¿no? O está dentro de ese tramo, ya deberías estar, digamos, eh, te fue muy bien, tienes 1.700 bueno, o mejor dicho, más de 2.695.000 en ventas. Excelente. El próximo año ya comienzas a tener sí o sí tu oficial de datos personal, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? O tu empresa mediana, tiene un ingreso promedio entre, digamos, 2 millones de dólares o 700.000 dólares. Bueno, entonces no te preocupes, ya tú deberías tener tu oficial de datos personales máximo a partir del 30 de noviembre del 2027. Yo creo que eso sería la mejor forma de interpretar el reglamento. Gracias, Orlando, por la consulta y gracias por sus amables palabras. Más bien quedo atento a cualquier otra consulta. Pueden alzar la mano para poderles habilitar el micrófono o si desean pueden escribirlo. Gracias. Aquí hay una pregunta. Ok.
Muchas gracias, Orlando, por tu mensaje. Gracias. Sí, este tema de protección de otras personas es bastante interesante y han habido comentarios con respecto a que, o sea, algunos dicen, yo quiero ser formal, pero siento que la autoridad o el Estado peruano me exige muchas cosas, lo cual a veces es entendible. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el Estado peruano está poniéndose, digamos, del lado de la legislación comparada. Como ya había mencionado, tanto en Colombia como en Chile ya están adoptando este sistema de cumplimiento para ver que este es un sistema completo e integral, no solamente cumplimiento para el tema de evitar el lavado de activos, la corrupción, colusión, sino también para evitar la vulneración de datos personales. ¿No? Como persona, y debemos tener en cuenta que si bien ahora la inteligencia artificial está avanzando bastante rápido, a pasos agigantados, hoy por hoy es recomendable y tener en cuenta de que nuestros datos, nuestra información personal, incluso nuestro rostro, la forma en que nos vemos, debemos tener en cuenta que esto debe ser altamente protegido, ya que uno nunca sabe, tal vez en unos 5 o 10 años, tal vez puedan hacer un video de nosotros, no sé, tratando de contratar un servicio o haciendo una declaración inexacta o tal vez vulnerando nuestro honor o poniéndonos en una situación que pocos nos gustaría estar. Para eso son estas leyes, estos reglamentos, justamente para proteger nuestra imagen y justamente también para proteger a la empresa de que cuando va a hacer tratamiento de datos de personas, decirle a la autoridad, ok, pudo haber habido filtración de datos, pero no ha sido mi empresa la cual ha sido vulnerada su base de datos. ¿Entiende? Entonces, si ha habido algún tipo de vulneración, mi empresa ha cumplido y acá yo puedo demostrar a través de mi oficial de datos personales que mi base de datos no ha sido vulnerada y que los datos de, digamos, de esas 3 10 100 personas o 200 personas ha sido robada de mi base de datos. Probablemente de otra base, de otra empresa, otra entidad, no lo sé, pero no ha sido, o sea, yo como empresa salvaguardo mi responsabilidad de cumplir con la normativa y de proteger la información a la cual yo tengo. Y no solamente información, digamos, de mis clientes, de mis proveedores, sino también de mis propios trabajadores, de mi directorio, de mis representantes legales. Entonces, para eso están estas leyes y para eso se implementa este cronograma de cumplimiento. Bien, por lo que veo no hay más preguntas, así es que cierro este webinar y les agradezco nuevamente su participación y muchas gracias. Cualquier consulta, cualquier pregunta, como saben, nosotros somos Mon Group, una empresa que ya tiene ya más de 40 años en la región. Nuestro fundador, don Santiago Gomón, es el presidente desde el año 74. Y como puede ver, nosotros damos un montón de servicios, aparte de constitución de empresas, hosting, back office, payroll, un servicio legal que brindamos nosotros, el equipo de abogados de Mon Group Legal, y servicios adicionales. Y aquí están los datos de contacto de nuestras oficinas desde Argentina, Bolivia, Brasil. En Canadá, Chile tenemos 3 oficinas. En Colombia, Ecuador, México, Paraguay, en Perú tenemos 2 oficinas, las dos en San Isidro, y finalmente Uruguay y Estados Unidos. Así es que muchas gracias y que tengan muy buen día. Hasta pronto.